Mis padres dilapidaron $620,000 de sus ahorros para la jubilación en el 17. Joró rescate de mi hermana. Luego condujeron hasta mi casa bajo la lluvia y deslizaron un acuerdo de residencia por debajo de mi puerta como si ya fuera suyo. La nota estaba escrita con la letra de mi madre. Eso fue lo que me llegó. No las demandas, no el lenguaje, ni siquiera la parte en la que me habían asignado el sótano sin terminar. Fue la caligrafía. Había usado su buen bolígrafo. El que guardaba en el bolsillo exterior de su bolso, el que usaba para las tarjetas de cumpleaños y las notas de agradecimiento. Bucles cuidadosos y deliberados, como si hubiera practicado. Como si se hubiera sentado en el asiento del pasajero de ese Buick beige aparcado en mi entrada y hubiera redactado esto mientras mi padre conducía. Como si esto fuera un documento, no una medida de desesperación. Como si este hubiera sido el plan desde el principio. Me quedé en mi entrada sosteniendo un trozo de papel doblado que me informaba, con la cuidada cursiva de mi madre, que tendría que entregar mi suite principal, mi habitación de invitados con vistas al lago, mi oficina en casa y 5 noches a la semana de mi cocina a cambio de $300 al mes. Mientras yo seguía pagando la hipoteca, los impuestos y todos los servicios públicos. Lo miré durante mucho tiempo. Luego miré el camión de mudanza en mi entrada. Luego miré el Porsche y pensé. Esto no ocurrió anoche. Esto lleva años gestándose. Quiero ser preciso sobre quién soy. Porque en historias como esta, la gente hace suposiciones, asumen que la persona que dice que no es el villano, el frío, el que eligió el dinero por encima de la familia. Así que, déjenme ser preciso. Mi nombre es Carter Miles. Tengo 34 años. Soy arquitecto de software. Construyo infraestructura de backend para empresas SaaS de tamaño mediano. Lo cual es una frase que hace que a la mayoría de la gente se le pongan los ojos en blanco, pero el detalle relevante es que está bien pagado. Y construí mi carrera trabajando 70 horas a la semana durante 6 años seguidos. Compré la casa del lago en Mill Haven, Wisconsin, hace 3 años. 1.400 pies cuadrados con revestimiento de cedro, a 40 pies del agua. Pagué $387,000 por ella. Pagué $140,000 de entrada, dinero que ahorré viviendo a base de ramen y disciplina cuando tenía 26, 27 y 28 años. Diciendo no a cosas que quería para poder decir sí a algo real más tarde. No heredé nada. No me dieron nada. Cada dólar que tengo, lo ensamblé yo mismo. Mi hermana Chloe tiene 29 años. Es talentosa, magnética y genuinamente divertida. Y nunca en su vida adulta ha conectado el concepto de dinero que sale con el concepto de dinero que entra. Ha iniciado y abandonado 11 negocios, los he contado, que van desde una operación de velas hechas a mano hasta una marca de peluquería canina de lujo y una aplicación de bienestar que pagó a un desarrollador $18,000 para construirla y que luego nunca lanzó. Cada uno terminó de la misma manera. Mis padres absorbiendo la pérdida y Chloe pasando a la siguiente idea con la confianza inquebrantable de alguien que nunca ha enfrentado una consecuencia real. Mis padres, Ray y Linda Miles, son buenas personas. Quiero decir eso claramente. Son amables. Aman a sus hijos. Y me criaron para trabajar duro y ser honesto. Pero cometieron un error catastrófico como padres, que fue aplicar esos valores a mí y aplicar el rescate incondicional a Chloe. Y lo hicieron de manera tan consistente y durante tanto tiempo que habían perdido completamente la capacidad de ver la diferencia entre el amor y la facilitación. Para cuando vendieron su casa en Columbus, Ohio, la casa que habían tenido libre de hipoteca desde 2009, la casa que se suponía que era su jubilación, habían rescatado a Chloe de deudas 17 veces. 17. Sé ese número porque lo he llevado, no por resentimiento. Bueno, tal vez un poco por resentimiento. Pero sobre todo porque soy alguien que lleva un registro. Es lo que hago. La 17. A vez les costó $620,000. La primera señal de que algo andaba mal llegó 6 semanas antes del camión de mudanza. Mi madre llamó un martes por la noche. Por lo general, llamaba los domingos, y sonaba extraña, aplanada, como alguien que había estado llorando recientemente y trataba de sonar como si no lo hubiera hecho. Solo llamaba para ver cómo estabas, dijo. ¿Estás bien? Por supuesto, nosotros estamos genial. Me hizo 4 preguntas sobre la casa del lago. ¿Cómo se veían mis inviernos allí arriba? ¿Cómo era el almacenamiento? ¿Usaba mucho mis habitaciones de invitados? Me dije a mí mismo que era fisgoneo. Mi madre era una persona más entrometida a medida que envejecía, preguntando sobre mis muebles y mis hábitos de compra y si había pensado en conseguir un perro. No se me ocurrió preguntar por qué preguntaba sobre las habitaciones de invitados en un tono que no era del todo casual. Debería haber preguntado.
3 semanas después, llamó de nuevo. Esta vez, preguntó sobre mis impuestos a la propiedad y si la casa del lago estaba bien aislada. Dije que sí. Dijo bien de una manera que no respondía a mi respuesta. Lo dijo de la forma en que dices bien cuando has confirmado algo que necesitabas confirmar. Me dije a mí mismo. Mis padres simplemente se están haciendo mayores. Están pensando en las cosas de manera diferente. Esa fue la racionalización que elegí. Tenía una segunda opción. Algo se está planeando y no te están consultando, y no la elegí porque no quería que fuera verdad. Las llamadas perdidas empezaron a las 6:14 a.m. un sábado de noviembre. 15 de ellas se apilaron como dominós mientras dormía. 4 de mi madre, 9 de mi padre, 2 de un número que no reconocí. Estaba de pie en mi cocina en calcetines mirando mi teléfono y mi estómago se hundió antes incluso de procesar por qué. 15 llamadas significan que alguien ya está en movimiento. 15 llamadas significan que lo que sea que esté sucediendo ya no es una pregunta. Ya te está sucediendo a ti. Abrí la puerta principal. El camión de mudanza estaba aparcado en mi entrada. 26 pies. Era un camión de 26 pies, el tamaño más grande que puedes alquilar sin una licencia comercial, retrocedido casi hasta mi porche con las puertas traseras aún cerradas. Detrás, el Wheelbase de mi padre, con el motor en marcha, los faros todavía encendidos en la gris mañana. La lluvia había comenzado, ligera, fría, del tipo que no se decide. Mi padre ya estaba subiendo los escalones del porche cuando aparecí en la puerta. 61 años, empapado hasta su chaqueta, moviéndose con la energía particular de un hombre que ha decidido algo y necesita que todos los demás se suban al barco. Busca un abrigo, dijo. Tenemos que descargar antes de que los colchones se mojen. ¿Qué colchones? No una pregunta, una negativa a aceptar la premisa. Nuestros colchones. Muévete, Carter. Papá. Sujeté la puerta. Tienes una casa en Ohio. Me miró con la expresión exacta que solía ponerme cuando tenía 10 años y decía algo que él consideraba obvio. La vendimos, dijo. Ahora muévete. Me contó lo que pasó en piezas, ignorando mis objeciones mientras la lluvia oscurecía su chaqueta y mi madre flotaba al pie de los escalones del porche, agarrando su bolso como un salvavidas. El negocio más reciente de Chloe, una marca de estilo de vida curada que había estado construyendo durante 8 meses, había colapsado. Había pedido un préstamo comercial usando su condominio como garantía. El negocio cerró. Dejó de hacer los pagos. El banco comenzó el proceso de ejecución hipotecaria. Mis padres se enteraron en septiembre. En octubre, habían vendido su casa. La venta se cerró por $620,000. Pagaron la hipoteca de Chloe, liquidaron sus deudas comerciales y, la parte que hizo que mi visión se nublara ligeramente cuando la escuché, le dieron los $200,000 restantes para empezar de cero. $200,000, dije. Necesitaba una base, dijo mi madre. Voz pequeña, disculpándose, pero no lo suficiente como para significar que hubiera hecho algo diferente. Y ustedes necesitaban una casa, dije. Tenían una. La familia ayuda a la familia, dijo mi padre. Y ahora están aquí, dije. En mi casa que yo poseo. 6 meses, dijo mi madre rápidamente. Solo hasta que nos pongamos en pie. Contribuiremos con 300 al mes, dijo mi padre como si hubiera buscado el número, como si hubiera decidido lo que valía mi casa para él. Me quedé en mi propia puerta bajo la lluvia y miré el camión de 26 pies lleno de sus muebles. Ustedes decidieron todo esto, dije lentamente, sin consultarme. Somos tus padres. La voz de mi padre subió de la forma en que siempre lo hacía cuando perdía el argumento y necesitaba volumen para compensar. La familia ayuda a la familia. Así es como funciona esto. Así es como siempre ha funcionado. Puso ambas manos en mi pecho y empujó. No lo suficientemente fuerte como para derribarme. Lo suficientemente fuerte como para moverme hacia atrás. Lo suficientemente fuerte como para dejar muy claro lo que pensaba de mi posición en la puerta de mi propia casa, diciendo que no. Algo dentro de mí se rompió limpiamente por la mitad. Lo empujé de vuelta con fuerza, golpeó la barandilla del porche y se agarró a ella. Me miró genuinamente sorprendido. No a sí mismo, sino a mí. Como si yo fuera el que había hecho algo incomprensible. Ni una caja, dije. Mi voz era más firme de lo que esperaba. Ni esta noche. Ni nunca. Cerré la puerta. Eché el cerrojo. Puse la cadena. Él la pateó 6 veces. El impacto sacudió el marco. Gritó mi nombre bajo la lluvia. No abrí. Me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. No encendí las luces. No hice café.
Me senté en mi sala de estar y vi cómo mi teléfono no sonaba. Las llamadas se habían detenido y esperaba a que mi respiración se nivelara. Luego abrí mi computadora portátil. Los registros de propiedad de Ohio son públicos. Me tomó 4 minutos y el sitio web del auditor del condado confirmar todo lo que mi padre había dicho. Venta registrada el 8 de noviembre. 620,000 dólares. Nuevos propietarios listados. Desaparecidos. Me senté con eso por un momento. La casa donde crecí. La cocina donde mi madre hacía el desayuno de Navidad. El garaje donde mi padre y yo reconstruimos un Mustang del 67 durante 3 veranos cuando yo era adolescente. El único proyecto donde éramos puramente 2 personas a las que les gustaba lo mismo. Desaparecido. Porque Chloe necesitaba una base. Abrí Instagram. Chloe había publicado hace 4 horas. Copas de champán en una mesa blanca. Arquitectura de resort detrás de ella. Del tipo con piscinas infinitas e iluminación arquitectónica. Pie de foto, nuevos comienzos. Agradecida por las personas que creen en mí. 43 comentarios. Pasé por alto. 2 días antes de eso. Un Porsche Boxster amarillo, capota abierta, un lazo rojo gigante en el capó. Pie de foto, dijo, necesitaba algo fiable. Gracias, mamá y papá. Nunca podría haber hecho esto sin ustedes. Miré la foto del Porsche durante mucho tiempo. Mis padres dormían en un Buick en mi entrada. Su hija estaba en un resort en un auto deportivo nuevo con un lazo puesto. Puse mis cámaras de seguridad en la transmisión de la entrada. Mi padre estaba caminando de un lado a otro. Mi madre estaba sentada en la silla del Porsche, que había dejado fuera para el otoño. Sus hombros temblaban. En algún momento alrededor de la medianoche, mi padre dejó de caminar y se sentó en el escalón superior del Porsche, y estuvieron callados durante un rato y luego regresaron al Buick. A las 2:07 a.m. Mi padre salió de nuevo y caminó hacia mi caja del medidor de energía alrededor del costado de la casa. Cortó el disyuntor. Mi casa quedó a oscuras. Mi cámara cambió a batería de respaldo. Documenté la marca de tiempo. El amanecer llegó gris y frío. Y luego, a las 8:22 a.m. llegó el Porsche. Lo escuché antes de verlo. Ese sonido específico de un coche deportivo al que le han puesto las opciones correctas. Escape limpio, ronroneo bajo. Entró en mi camino de entrada detrás del Buick y el camión de mudanza. Y Chloe salió con piel sintética blanca y gafas de sol de gran tamaño, luciendo como si hubiera llegado a un estreno. Tú, dijo, mirando el camión. ¿Por qué todas nuestras cosas están afuera? Carter no abría la puerta, dijo mi madre. Chloe miró hacia mi balcón, me vio mirando por la ventana. Carter. Saludó con ambas manos como si esto fuera gracioso, como si estuviéramos haciendo un sketch. Deja de ser tan dramático. Necesito enchufar mi anillo de luz. La situación de los enchufes aquí dentro va a necesitar ser arreglada. Abrí la puerta del balcón. Buen coche, dije. Ella sonrió. ¿Verdad? ¿Viene con garaje climatizado o duermes en el maletero? La sonrisa desapareció. Es un activo comercial. Entonces vete a dormir a tu negocio. Mamá y papá son mis inversores iniciales, dijo. Y noté que lo dijo de la forma en que la gente dice cosas que han ensayado. La forma en que la gente encuadra una cosa para que suene razonable antes de que alguien pueda reaccionar. Voy a devolverles el cuádruple de su inversión en 6 meses, 18 meses como máximo, para que puedan pagar un hotel, dije. Mi padre apareció alrededor del costado del Buick y cerró la puerta de un portazo. 6 meses, dijo. Eso es todo lo que estamos pidiendo. 6 meses, 1 año como máximo, y luego encontraremos nuestro propio lugar. 6 meses, 1 año como máximo. No die. El rostro de mi padre se fue a un lugar al que casi nunca iba. No ira, exactamente. Algo más allá de la ira, algo frío. Estás cometiendo un error, dijo. Entré. 20 minutos después, la nota se deslizó por debajo de mi puerta. Ya he descrito la nota. El acuerdo de residencia y la cuidada cursiva de mi madre, la suite principal y la habitación de invitados y la oficina en el sótano y el horario de cocina y los $300 al mes. Lo que no he descrito es cuánto tiempo estuve sosteniéndola. 3 minutos, tal vez 4. He manejado crisis antes profesionalmente. Quiero decir, he estado en llamadas de incidentes a las 3:00 a.m., donde un sistema de producción falla y medio millón de usuarios están bloqueados y mi empresa pierde 40,000 dólares por hora y 5 ingenieros están todos hablando a la vez. He aprendido a quedarme muy quieto en esos momentos, a separar el ruido de la señal. Así que, fui a la calma.
Señal, mis padres habían vendido su casa, dado el dinero a mi hermana, llegado a mi puerta sin un plan y sin invitación. Intentaron mudarse por la fuerza, cortaron mi energía a las 2 a.m. Y ahora estaban deslizando documentos cuasi legales por debajo de mi puerta. Señal, esto no era una crisis. Esto era una estrategia. Escribí absolutamente no a través de la parte frontal del papel con las letras más grandes que cabían. Abrí la puerta 2 pulgadas, con la cadena puesta, y lo devolví. Mi padre lo leyó, su mandíbula se tensó. Sacó su teléfono. Miré por la ventana mientras hacía una llamada. Conversación corta. Leyó una dirección desde mi buzón. 12 minutos después, una furgoneta blanca entró en mi camino de entrada. Logotipo de Apex Locksmith Services en el lateral. El conductor salió y caminó hacia mi puerta principal con una bolsa de herramientas antes de haber evaluado completamente la situación. Mi padre ya caminaba hacia él con dinero en efectivo. Mi hijo se encerró, dijo lo suficientemente alto como para que todo el camino de entrada lo escuchara. Está teniendo algún tipo de episodio. Necesito que taladres la cerradura. Fui a la ventana. Soy el dueño legal de esta propiedad, dije lo suficientemente alto como para ser escuchado claramente. Tengo la escritura. Tengo documentación. Si tocas esa puerta, llamaré a la policía y serás arrestado por allanamiento de morada en una residencia privada. ¿Me entiendes? El cerrajero se detuvo. Miró a mi padre. Miró a la ventana. Miró a mi padre de nuevo. No puedo hacer esto, dijo. Lo duplicaré, dijo mi padre. No puedo hacer esto, dijo el cerrajero, y volvió a subirse a su furgoneta y retrocedió fuera de mi entrada sin una palabra más. Mi padre se quedó en el camino de entrada por un momento. Luego recogió mi gnomo de jardín de cerámica. Lo tenía desde que me mudé. Vivía junto al escalón delantero, y siempre me había parecido gracioso. Y lo tiró contra mi ventana. El cristal se agrietó, una fractura en telaraña desde el centro hasta el marco. Tomé mi teléfono y llamé al 911. El ayudante Aaron Miller, 8 años con el departamento del sheriff del condado de Millhaven, llegó a las 9:47 a.m. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 30 años. Con la energía específica de alguien que ha visto suficientes disputas familiares como para estar profesionalmente sorprendido por cualquier cosa. Dejó hablar primero a mi padre, lo cual entendí, siempre deja que la parte agitada gaste su energía. La historia de mi padre era coherente, segura y estructurada alrededor de la palabra familia de la forma en que un escrito legal está estructurado alrededor del estatuto relevante. Éramos su familia. Este era su hijo. Su hijo se había encerrado y se había negado a comunicarse. Estaba preocupado. Solo necesitaba a alguien que le hiciera entrar en razón al muchacho. El ayudante Miller escuchó con las manos detrás de la espalda. Tiene un contrato de arrendamiento, dijo. ¿Qué? No. Es mi hijo. ¿Tiene llaves de la propiedad? No nos dará las llaves. Ese es el problema. Correo entregado aquí. Cuenta de servicios públicos a su nombre. La voz de mi padre subió porque nos dejó fuera. Señor. La voz de Miller no cambió de registro. Necesito que entienda algo. Sin un contrato de arrendamiento, llaves o residencia establecida, esta propiedad no es su hogar. No se le ha dejado fuera. Se le ha negado el acceso. Hay una diferencia legal. Se giró hacia mí. Había salido fuera para entonces. Escritura impresa en mano. Mi teléfono listo con las imágenes de seguridad. ¿Es esta su propiedad? Sí. Escritura a mi nombre desde 2021. ¿Aquí? Le entregué el impreso. Lo miró rápidamente. Me lo devolvió. ¿Puede mostrarme lo que mencionó en la llamada? Le puse la grabación. La marca de tiempo. 27 a.m. Mi padre en la caja del disyuntor. La energía apagándose, la cámara cambiando a respaldo. Miller lo vio 2 veces. Su rostro cambió. No dramáticamente, un ligero endurecimiento alrededor de los ojos, un cambio en la posición de su boca. Señor, le dijo a mi padre. ¿Cortó usted la energía a esta propiedad? Fue un accidente. Hay imágenes de usted abriendo deliberadamente el panel del disyuntor. Estaba revisándolo. A las 2 de la mañana, dijo mi padre sin decir nada. Señor, también arrojó un objeto a la ventana de esta propiedad. Mi madre hizo un pequeño sonido detrás de él. Él provocó. Esa es una pregunta de sí o no. Silencio. Miller miró mi ventana. El cristal agrietado era obvio desde 15 pies. Tiene 2 opciones, dijo. Se va voluntariamente ahora mismo, o tomo un informe por daños a la propiedad y allanamiento criminal, y veremos qué sigue. Hizo una pausa. La ventana por sí sola es un delito menor.
La solicitud del cerrajero es potencialmente un segundo. El corte de energía es un tercero. Otra pausa. Señor, recomendaría la opción 1. Mi padre me miró. Reconocí la mirada. La había visto toda mi vida. Era la mirada que ponía cuando necesitaba que yo interviniera, que suavizara las cosas, que fuera el que dejara pasar el tema. La opción 1, dije, me suena bien. Sus hombros cayeron. Algo abandonó su cuerpo. No la ira, no todavía, sino la certeza, la suposición de que esto se resolvería de la forma en que siempre se resolvían las cosas. Carguen el camión, dijo en voz baja a Chloe. A mi madre. Nadie se movió por un segundo. Carguen el camión. Les tomó 2 horas. Me quedé dentro. Observé en la cámara. Los hombros de mi madre temblaron todo el tiempo que cargaba cajas. Chloe no hizo prácticamente nada. Se sentó en el Porsche con la calefacción encendida y se desplazó por su teléfono. Y en un momento, fue hacia mi madre y dijo algo que no pude escuchar, y mi madre negó con la cabeza y Chloe regresó al coche. Mi padre trabajó en silencio, sistemáticamente. Siempre fue eficiente. Esa era una de las cosas que genuinamente admiraba de él. La forma en que abordaba una tarea, sin desperdiciar movimiento, sin drama, solo trabajo. Había apuntado esa cualidad al objetivo equivocado durante 30 años. Cuando el camión estuvo cargado, se acercó a la puerta una vez más. No llamó. Solo se quedó ahí. Pude verlo en la cámara de pie en el porche donde me había empujado 9 horas antes mirando la puerta. Luego dijo, y yo estaba mirando, pero no podía escuchar. Lo leí más tarde de la grabación de audio de la cámara. Dijo, estás muerto para nosotros, Carter. Ya no tienes familia. Caminó hacia el Buick. Abrí la puerta principal. Hace años que no tengo familia, dije. Solo dependientes. Se detuvo, no se dio la vuelta, subió al coche. El Buick salió primero, el camión de mudanza segundo, el Porsche al final. Chloe ni siquiera miró la casa mientras retrocedía por mi entrada. Me quedé en mi Porsche y observé hasta que se fueron. La ventana agrietada atrapó la luz de la mañana, el espacio vacío donde había estado mi gnomo. Entré, me senté y luego abrí mi computadora portátil. Esto es lo que publiqué. Subí 4 cosas a un hilo público. No en mis cuentas personales, sino en un perfil desechable que hice en el tiempo que le tomó a mi padre cargar un sofá en el camión. Las imágenes de seguridad, todas ellas. El corte de energía a las 2:07 a.m. La confrontación con el cerrajero. El gnomo. Una foto de la ventana agrietada. Una foto del acuerdo de residencia escrito a mano, redactado para los nombres. Las publicaciones de Instagram de Chloe, el resort, el Porsche con el lazo, el registro de propiedad de Ohio, 620,000 dólares transferidos. Mi pie de foto fueron 7 palabras, cualquiera que esté de acuerdo con ellos puede alojarlos. Lo publiqué a las 11:44 am. Para el mediodía, el chat grupal de la familia, 14 personas, tías, tíos y primos que se remontan a 30 años atrás, se había quedado completamente en silencio. No silencioso como que nadie se dio cuenta. Silencioso como que todos lo habían visto y nadie sabía qué decir. Mi tía Greta, la hermana mayor de mi padre, la que nunca había probado completamente cómo mis padres manejaban a Chloe, rompió el silencio a las 12:23 p.m. Envió un solo mensaje al grupo, Ray. Tienes que llamarme. Mi padre no estuvo en el chat grupal después de eso. Mi madre lo dejó 20 minutos después. Chloe publicó una historia de Instagram a la 1 p.m., su cara en primer plano llorando. Pie de foto. Cuando tu familia se vuelve contra ti en el momento en que finalmente estás construyendo algo real, la sanación no es lineal. 1100 visitas en 40 minutos. Mi teléfono se iluminó a la 1:17 p.m., con un número que no reconocí. Casi no contesto. Contesté. Carter Mills. Depende. ¿Quién pregunta? Mi nombre es David Okafor. Soy un abogado de derecho familiar en Milwaukee. Tengo un cliente que se puso en contacto conmigo esta mañana sobre una posible disputa de propiedad que involucra su dirección. Una pausa. Quiero asegurarme de que entienda sus derechos antes de que esto llegue más lejos. Me senté más derecho. ¿Quién es su cliente? Una pausa. Profesional. Cautelosa. No estoy en libertad de decirlo, pero le animaría a documentar todo y consultar a su propio abogado. Otra pausa. Lo que sí puedo decirle es que revisé las imágenes que publicó públicamente, y quiero ser directo. Su posición es legalmente sólida, su propiedad, sin residencia establecida, sin base legal para su reclamo. Pero debería estar representado. ¿Quién lo contrató? Dije de nuevo.
Esta vez la pausa fue diferente. Su padre me llamó esta mañana, dijo. Antes de que usted publicara nada, me preguntó si existía un mecanismo legal para obligar a un propietario a alojar a miembros de la familia en una crisis financiera. Me quedé muy quieto y le dije que no había. Y luego le llamé a usted. Contraté a mi propio abogado esa tarde. El tipo de abogado cuya oficina tiene exactamente un artículo decorativo, una impresión enmarcada que dice, la documentación no es opcional. Y a quien amé de inmediato. La guía a través de todo, las imágenes, la nota, el cerrajero, el corte de energía, el gnomo. Tomó notas en un bloc legal amarillo con un portaminas. Cuando terminé, hizo clic en el lápiz 2 veces. Déjeme preguntarle algo, dijo. ¿Su padre ha hecho algo así antes? Lo pensé. No esto, sino el patrón de asumir que yo cumpliría. Sí. ¿Alguna vez ha sido físicamente agresivo con usted antes de hoy? Pensé en el empujón en mi porche. Sí, dije. Cuando era más joven. Asintió, hizo una nota. Esto es lo que quiero que haga, dijo. Quiero que solicite una orden de alejamiento civil. No porque crea que volverá esta noche, sino porque quiero que quede constancia de que la primera vez que probó el límite, fue recibido con una respuesta legal documentada. Levantó la vista. Personas como su padre, y digo esto habiendo visto a muchas de ellas, no se detienen en un intento. Recalibran. Intentan un ángulo diferente. La pregunta no es si lo intentarán de nuevo. La pregunta es si tendrá papeles sobre ellos cuando lo hagan. La orden de alejamiento se presentó el 16 de noviembre. Concedida el 21 de noviembre. La recalibración vino de mi madre, no de mi padre. Él era demasiado orgulloso para hacer el siguiente movimiento él mismo. Enviaría a mi madre primero, como siempre había hecho, porque el dolor de mi madre era real y su guión era más suave y era más difícil decirle que no a ella. Llamó el día 19, 3 días después de que publiqué. Necesito que entiendas, dijo, que tu padre está devastado. Lo sé, dije. No lo decía en serio sobre que estés muerto para él. Sé que no lo decía en serio de la forma en que sonaba. Dije, pero mamá, deslizaste un acuerdo de residencia por debajo de mi puerta. Me habías asignado el sótano. Silencio. Tu padre redactó eso, dijo en voz baja. Lo firmaste. Más largo. Silencio. Mamá, ¿lo firmaste? Dijo que ayudaría a que Carter nos tomara en serio. Es un documento que afirma la residencia legal en mi hogar, dije. Eso no es tomarme en serio. Eso es una demanda formal. Empezó a llorar. La dejé llorar por un momento. No cruelmente. Simplemente no me apresuré a arreglarlo, que era lo que todo el mundo siempre había hecho, que era como habíamos llegado aquí. ¿Dónde se están quedando? Dije. En el de Chloe. Tiene un apartamento nuevo. Muy bonito. Pagado con los 200,000. Carter. Mamá, necesito que escuches algo. Te amo. No te estoy abandonando, pero no seré gestionado. No se me presentará un plan que se apropie de mi hogar y mi vida y se espere que cumpla, porque la palabra familia está adjunta a él. Silencio. ¿Me entiendes? Te escucho, dijo finalmente. No era lo mismo que entender, pero era la primera vez en mi memoria que no había encontrado inmediatamente una forma de hacer que mi límite tratara sobre los sentimientos de otra persona. 4 meses después, mis padres están alquilando un apartamento de 2 habitaciones en Madison, a 38 minutos de Millhaven. Mi padre consiguió un trabajo. Había estado jubilado durante 2 años. Pero resulta que $620,000 se van más rápido de lo esperado cuando el estilo de vida de tu hija es una de tus partidas presupuestarias. Está administrando un almacén de suministros de ferretería. Sale a las 6 a.m. No le encanta. No me ha llamado. Mi madre llama todos los domingos. Somos cuidadosos el uno con el otro de una manera que nunca fuimos antes, lo que suena a una pérdida, pero en realidad se siente como algo más cercano a la honestidad. Ella no me pide que perdone nada. Yo no finjo que ya lo he hecho. El nuevo negocio de Chloe se lanzó en enero, una plataforma de suscripción de contenido premium para una vida aspiracional. Sus ingresos del primer mes, que publicó públicamente, $340. El Porsche está listado en Marketplace. El ayudante Miller me envió una nota a través de la oficina de Patricia Lond unas 3 semanas después de todo. Había incluido una copia del informe final del incidente y una línea escrita a mano en la parte inferior. Mantén ese hábito de documentación. ¿Te sirvió bien? Patricia lo enmarcó como una broma. Pero también dijo que era el mejor consejo que alguien le había dado a un cliente suyo en 16 años. Mi ventana fue reemplazada la semana después del incidente. Vidrio nuevo, marco nuevo.
Actualicé a doble panel mientras estaba en ello. El gnomo también fue reemplazado. Nombré al nuevo Ray. Vive junto al escalón delantero. Cada mañana, cuando salgo de la casa, lo miro. Pienso en lo que costó ganar el derecho a estar de pie en mi propia puerta y decir no. Pienso en cuánto tiempo esperé para hacerlo.